¿Qué tal? ¿Cómo Buenos está? días, profe. Hola, hola. ¿Cómo les fue de fin de semana largo? A gusto. Excelente, muy bien. Otro día, Te escuché muy cortado. ¿Me puedes repetir, que por favor? nos falta 8 días más. No sé si hay yo nada más o ustedes la escuchan cortada, Fátima. Yo también la escucho un poco cortada. Sí, ¿verdad? Sí, como que Te faltaron unos días. está fallando tu internet, Fátima. Ok, creo que falta Nairobi nada más. Vamos a esperar un minutito. ¿Les parece bien? Bien. Profe, si yo expongo el jueves, ¿puedo mandarle la expo mañana temprano para que me haga correcciones? Sí, claro, entre más pronto mejor. Ok. Sí, porque la verdad tengo algunos otros pues pendientes que hay que atender. Pues por lo regular en las noches es cuando le dedico tiempo. Muy bien, prenden sus cámaras, por favor. Vamos a nombrar lista. Parece que Nairobi no pudo conectarse o no está asistiendo, así es que vamos a iniciar la clase del día de hoy. Omar Alejandro. Buenos días. Buenos días. Alex. Alex. Creo que tampoco está. Bueno, agarró puente más largo, yo creo. Luis Francisco. Hola maestro, buenos días. Buenos días. Nairobi. Mariela. Buenos días, profe. Buenos días. Jordi. Buenos días, profe. Buenos días. Fátima. Buenos días, Buenos profe. días. Miroslava. Presente. Marta. Presente. Alejandro. Aquí maestra presente. Ángel.
Ángel. Ok. Muy bien, entonces no se encuentran Alex, Nairobic y Ángel. No, ¿verdad? Muy bien. Voy a preguntarles entonces qué fue lo que vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Para no perder la transmisión. Más que nada esto, como les he mencionado, nos sirve de retroalimentación para todos. Bien, entonces, Mariela, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos lo que es una autoridad fiscal y de cómo esto recauda las contribuciones y las facultades también de esto. El artículo 33 y 33. ¿Qué, perdón? También vimos el artículo 33 y 33. Ajá. Y la resolución de los problemas de los contribuyentes. Ok. A ver, al azar, vamos a ver. Miroslava, ¿qué vimos la clase pasada? Aparte de lo que ya comentó tu compañera. Vimos ya la parte donde el código nos habla de las facultades ahora de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, o sea, lo que hacen ellos. Y pues básicamente sus facultades, las principales, pues son brindar asistencia a los contribuyentes. ¿Esa es una facultad? Pues, No bueno, es una obligación. una obligación por parte de la autoridad fiscal brindar asistencia a los contribuyentes. Ah, Y pues lo de publicar las resoluciones dictadas también por la autoridad hacia los contribuyentes anualmente. ¿en dónde publica esas resoluciones? Bueno, yo también voy a exponer eso y tenía esa duda. Yo no sé si, bueno, lo estuve buscando y no estoy segura de si es en la miscelánea, pero no estoy segura, la verdad. Sí, claro. Son resoluciones, ¿verdad? Resoluciones. ¿Qué significa miscelánea o misceláneo? Y es importante, ¿no? O sea, primero entender los vocablos, o sea, qué es lo que significa, porque si no investigamos lo que no entendemos y como palabras básicas, pues realmente no vamos a entender realmente lo que nos quiere decir el Código Fiscal de la Federación. Ya lo he comentado en algunas ocasiones que pues efectivamente tiene pues algunas palabras que son muy técnicas, ¿verdad? Difíciles a veces de entender, pero si no las buscamos en el diccionario, entonces pues se nos complica más, ¿verdad? Hablamos a veces de resolución miscelánea fiscal, pero ¿qué es una miscelánea? O sea, ¿qué significa la palabra miscelánea o misceláneo? Es una mezcla, ¿no? Como de cosas. O sea, que integra varias cosas, ¿no? O sea, diversas, de distinta índole. Y efectivamente, la miscelánea fiscal, pues es un collage, ¿verdad? Es una, ahora sí que un conglomerado, un consolidado pues ahora sí que modificaciones fiscales, ¿verdad? Por eso es un misceláneo, o sea, es una diversidad de modificaciones a las leyes, no nada más al Código Fiscal de la Federación, sino a todas las leyes fiscales. Entonces, efectivamente, siempre que las reglas varias o ¿cómo les puedo explicar? O de distinta naturaleza, o sea, las reglas misceláneas se publican en el Diario Oficial de la Federación, significa que tenemos que voltear a ver qué fue lo que cambió, qué fue lo que se modificó
¿verdad? Entonces estamos ahorita estudiando el Código Fiscal de la Federación y hay una modificación a las reglas misceláneas. Entonces, pues tendríamos que ver qué es lo que afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente los artículos que estamos ahorita estudiando ya sufrieron alguna modificación. Ahora bien, si no lo he comentado, aprovecho para comentárselos el día de hoy. La resolución miscelánea fiscal genera beneficios a los contribuyentes, ¿de acuerdo? Ese se puede decir que es el espíritu de la miscelánea, generar facilidades, eh, entendimiento, razonabilidad de la misma ley o de las leyes. Entonces va a generar esos derechos que de cierta forma pudiera pues tener a la mano el contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estas reglas misceláneas van más allá del texto de la ley, entonces no pueden generar una obligación adicional a la que ya está, pues ahora sí que debidamente especificada en la ley. En otras palabras, no puede ir más allá de la ley. Entonces, cuando la miscelánea fiscal pretende ir más allá del texto de la ley, entonces no es obligatorio para el contribuyente. No sé si quede claro este tema. Creo que sí. Entonces, en resumen, la resolución miscelánea va a generar, ¿qué dijimos? Beneficios. Ajá, derechos, beneficios a los contribuyentes y nunca va a generar de uno por uno, por favor, porque me abruman. Obligaciones. Obligaciones, exactamente. Así como lo comenta Miroslava, las reglas misceláneas fiscales generan derechos a los contribuyentes, más no obligaciones, ¿de acuerdo? Cuando el texto de la ley va más allá en la resolución miscelánea, entonces tendríamos que hacer caso omiso de lo que dice la miscelánea y, pues obviamente, irnos a la ley, al texto de la ley. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una, pues ahora sí que publicación que el afán o el fin que tiene es de generar pues cierta luz, ¿verdad? Cierta, pues como les mencionaba, claridad que la misma ley en algunos casos no provee. Entonces es por eso que se inventó, ¿verdad? Esta publicación que no sabemos en qué fecha se vaya a publicar ni cuántas modificaciones vayan a tener las leyes en el transcurso del año, ¿verdad? O una ley a través de su vida. Entonces, por eso es importante este documento, por eso es importante estar volteando a ver cada uno de sus apartados, porque así como tenemos esta fiscoagenda, que si han tenido oportunidad de revisarla, pues tiene distintas leyes, reglamentos, eh, que no son nada más en beneficio del contribuyente, sino que también son algunas leyes rectoras para la misma autoridad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos reglamentos que más que para el contribuyente, pues son para la misma autoridad, ¿no? Y algunas que pues van ahora sí que a, a regular a las dos partes, ¿no? Tanto a la autoridad como, en este caso, al contribuyente, como es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿de acuerdo? Que al final de cuentas no es otra cosa más que las reglas del juego en defensa, en este caso, tanto para la autoridad como para el contribuyente, ¿verdad? Cuando por alguna causa no están de acuerdo, ¿verdad? Porque obviamente la ley efectivamente da pues ciertos beneficios a veces a los contribuyentes, pero por otro lado también afecta su esfera jurídica, ¿verdad? La forma de cómo hace negocios, en este caso, el contribuyente, y entonces tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Y no por ello significa que pues va a ser enemigo de la autoridad, no, simplemente tiene que haber un tercero que es el que dirime, o sea, el que le da la razón a uno o al otro, ¿verdad? Dependiendo obviamente de esa consulta
de esos medios de defensa que está interponiendo el contribuyente, ¿verdad? Y es parte de lo que Miroslava nos va a hablar el día de hoy. Pero sí quería, como antecedentes, pues sí empezar a revisar ya estas facultades que tiene el SAT, ¿verdad? Y que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues otorga, en este caso, a ese brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el ente o la entidad, pues, responsable de, pues, tener esa relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Que ya hemos estudiado y que como, ahora sí que brazo ejecutor, pues tiene la responsabilidad de recaudar, como ya lo vimos, aunque sea obligación de los contribuyentes el contribuir al gasto público, pues en algunas ocasiones esa obligación, ¿verdad? No se ve tan clara o no el contribuyente está tan dispuesto a contribuir. Entonces, es por ello que se le dan o se le otorgan facultades, en este caso, a las autoridades fiscales para efecto de que puedan llevar a cabo esa, pues, actividad de recuperar, de en su momento coaccionar, o sea, de obligar por ciertas facultades que se le están otorgando al contribuyente para que cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, ¿verdad? ¿Qué significa? Que puede la autoridad en algún momento, pues, recordar, que sería, yo creo que uno de los medios menos invasivos, ¿verdad?, que tiene la autoridad, el mandar a su buzón tributario un recordatorio de pago, ¿verdad? No se te olvide, contribuyente, ¿verdad?, estar al corriente en tus pagos. ¿Para qué? Para que puedas contribuir, ¿verdad?, como buen mexicano, ahora sí que a las obligaciones que tiene en este caso la autoridad de proporcionar por los servicios que ya en algún momento también ya comentamos, ¿no? Entonces, por otro lado, tendría ya algunas facultades más invasivas, ¿verdad? Como es la de requerir, ¿verdad? Una es una invitación, que sería, como les decía, lo más light, lo más ligerito que pudiera en su momento presentar un acercamiento de la autoridad con el contribuyente, pero se puede convertir ya en un requerimiento. Y este requerimiento ya tiene una tonalidad, ¿verdad?, una tesitura, pues ya jurídica. ¿Por qué? Porque ahora sí ese requerimiento está obligando al contribuyente a pagar, ¿verdad? ¿Qué pasa si hace caso omiso el contribuyente de ese requerimiento? Pues obviamente se va a hacer acreedor a una multa, ¿verdad? Y entonces ya tendría doble multa. Uno, por no haber pagado en tiempo y forma la contribución, y otra por haber hecho caso omiso a ese requerimiento de cobro de parte de la autoridad. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio del Código Fiscal de la Federación, pero es importante porque va relacionado, ¿verdad?, con estos temas que vamos a ver y que estamos viendo ya desde la clase pasada con Fátima, y que ahora Miroslava va a continuar del artículo 34 hasta el 36 bis, o sea, 34, 34A, 35, 36 y 36 bis, ¿verdad?, que nos hablan, pues ahora, de las consultas, ¿verdad?, que se hacen a la autoridad cuando por alguna circunstancia no estoy seguro de cómo debo de tributar, de que si lo que estoy haciendo es correcto o no. Entonces tengo el derecho de solicitar a la autoridad su criterio, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, autoridad? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Estoy presentando correctamente de acuerdo a mi esfera jurídica? O sea, de acuerdo a mis obligaciones tributarias como contribuyente, ¿verdad?, de cierto capítulo, de cierto título. ¿Es correcto lo que estoy haciendo o no? Entonces la autoridad pues tiene un plazo, ¿verdad?, para poder en su momento dar respuesta al contribuyente, ¿verdad? Por eso es que desde el 18, del artículo 18, que en su momento estudiamos, pues veíamos cuáles eran los requisitos de las promociones ante las autoridades fiscales, ¿verdad? O sea, cómo de cierta forma
o cuál era la forma más bien jurídica para poder en su momento presentar, ¿verdad?, una solicitud a la autoridad, ya fuera, como les decía, para que la autoridad pudiera en su momento expresarse o emitir una respuesta, ya sea favorable o no al contribuyente, pero que tuviera, pues de cierta forma, ya esa tonalidad, ¿verdad? No de una cartita, sino un documento que tuviera ya todos esos requisitos que nos pedía, en este caso, el artículo 18, ¿verdad? Para que el contribuyente se identificara plenamente, ¿verdad? Y no estuviera ocultando, ¿verdad?, su verdadera razón o la verdadera realidad. Hacer que un contribuyente, ¿verdad?, emitiera o se acercara a la autoridad cuando al final el que tiene, en este caso, la intención de esa consulta es otro. Por eso es importante que la autoridad se cerciore que es el contribuyente que dice ser y que la consulta que está haciendo es sobre hechos reales, ¿verdad?, que efectivamente están afectando su esfera jurídica, o sea, de ese mismo contribuyente y no de otro. Por eso es importante en el texto especificar cuál es el antecedente, ¿verdad?, cuál es la realidad, cuál es la causa que en su momento está afectando al contribuyente y qué es lo que está solicitando claramente a la autoridad. Y también, perdón, lo mencionaba, que en caso de que ya se hubiese presentado una solicitud a otra autoridad, tendría también que especificarlo. Y a su vez, si ya estuviera siendo, pues, objeto, ¿verdad?, de una revisión, de un inicio de facultades de la autoridad, también tendría que informarlo. ¿Por qué razón? Porque obviamente puede estar esa consulta relacionada con la contribución que se dejó de pagar. Entonces, si la autoridad en algún momento da la razón al contribuyente estando en esa situación de revisión, pudiera afectar, en este caso, a la misma revisión, ¿verdad? Por eso es que la autoridad tiene que saber ese tipo de detalles, ¿verdad?, o de datos que pueden en su momento, pues, afectar la respuesta que en algún momento pudiera dar la autoridad ante esa solicitud de información, perdón, ante esa consulta de criterio, etcétera. No sé si vamos bien, se va entendiendo hasta ahorita qué es lo que hemos visto y cuál es la razón. ¿Tienen algún comentario que hacer? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Profe, Sí, dímelo, Francisco. bueno, yo tengo una confusión con las solicitudes. Es que me Sí. confundo con solicitudes y consultas. Sí son lo mismo, ¿no? O si cambian. Lo que pasa es que las promociones, ¿verdad?, como tales, pues son consultas o son solicitudes de información, pero al final estás, pues ahora sí que haciendo ese contacto con la autoridad de forma oficial, ¿de acuerdo? O sea, no hay una forma en este momento que no sea oficial, salvo que vayas en su momento a la oficina de Hacienda y como les mencionaba en algún momento, y fue la clase pasada, así que Fátima nos comentaba que dentro de las obligaciones que tiene en este caso la autoridad es la de proporcionar ayuda, ¿verdad?, al contribuyente. Entonces, ¿cómo va a proporcionar esa ayuda? Pues obviamente tratando de orientarlo, de guiarlo. Entonces, sí, efectivamente puedes hacer consultas a la autoridad de forma física, ¿verdad? Pero lo que en su momento te asesore un asesor que esté en servicios al contribuyente, que ya mencionábamos que por lo regular son algunos estudiantes de contaduría pública o de derecho que están haciendo su servicio social en esa área del SAT,
de entrada el primer contacto con el contribuyente para despejar dudas, para aclarar en algún momento pues el espíritu de la ley, ¿verdad? O de cierta forma lo que hemos visto en esta materia, ¿no? De cómo tratar de entender qué es lo que nos quiere decir el texto del Código Fiscal de la Federación o cuál es el alcance, no nada más del código, sino de las demás leyes, ¿no? Entonces, cuando te acercas efectivamente a pedir asesoría, pues haya esa atención al contribuyente, pero de manera extraoficial, se puede decir, ¿verdad? Entonces, sí hay formas oficiales de acercarte a la autoridad y es por medio de esas promociones, ¿verdad? Que mencionábamos y cuáles son esos requisitos para que por escrito, de forma electrónica, como se hace el día de hoy, ¿verdad? Podamos en su momento obligar a la autoridad a que, pues, ahora sí que se pronuncie, ¿verdad? De acuerdo a esa solicitud que yo estoy haciendo, a esa consulta, y que, pues, de cierta forma requiero que oficialmente la autoridad me dé una respuesta, porque esa respuesta oficial me va a servir en algún caso para estar seguro y tranquilo que lo que estoy haciendo está bien, o también como medio en su momento de, no de defensa, fíjense bien, porque igual lo vamos a revisar, que estas consultas o estas resoluciones que da la autoridad no generan en su momento pues un beneficio distinto al que se está plasmando y que sería una respuesta específica y solamente podría generar en algún momento un derecho para el contribuyente que está solicitando la consulta. ¿Qué significa? Que si la autoridad me dice, sí, es correcto el procedimiento que estás llevando a cabo, entonces nada más procedería o aplicaría para este contribuyente, no para todos los demás. Sí, ya los demás tendrían en su momento que solicitar también que la autoridad se pronuncie y puede ser que en algún momento conteste de forma distinta, ¿verdad? Al otro contribuyente que esté en algún momento hasta solicitando de forma pues muy similar, ¿verdad? O muy parecida, lo mismo, pero el criterio de la autoridad puede variar. ¿Por qué? Porque posiblemente no esté contestando el mismo funcionario o no haya ya un criterio interno, que también vamos a revisar ese tema, ¿verdad? Que cuáles son los criterios no vinculativos que la autoridad emite. ¿Qué significa? Que la autoridad también emite, así como tipo resoluciones misceláneas, también los criterios sobre cierto caso en particular que haya sido consultado a la autoridad. Entonces dice que ya reiteradamente me están consultando en un mismo sentido. Entonces la autoridad se pronuncia de forma general sobre un caso en particular y entonces ya sabemos nosotros cómo piensa la autoridad o cómo va a resolver o cuál es su posición ante algún caso o ante algún tema en particular, ¿verdad? Entonces, aunque no sea se puede decir todavía pues algo juzgado, se puede decir, en lo cual la autoridad ya llevó por medio de un juicio una resolución, pero ya por lo menos sabemos sobre algún particular qué es lo que resolvería, ¿verdad? O cuál sería la posición de la autoridad con respecto a algún caso. No sé si me explico. Para que quede un poquito más claro, vamos a suponer de que yo estoy aplicando a lo mejor para alguna bebida energetizante la tasa cero. ¿Por qué? Porque yo creo que no está industrializada, entonces por lo tanto no le aplica la tasa del 16% general, ¿sí? En caso del IVA. Entonces yo digo, para mí, como es una bebida que no está industrializada, es tasa cero. ¿De acuerdo? Entonces, para la autoridad puede ser que diga, sí, sí estoy industrializada. ¿Por qué? Porque le estás adicionando algún conservador y ya por esa situación se considera que se está industrializando, porque ya no es 100% natural.
Digo, les pongo este ejemplo como un caso práctico, ¿no? Entonces, pues la autoridad, después de que ya 3 empresas le están consultando lo mismo, puede en su momento emitir ese criterio no vinculativo para decir, ¿sí? Esta bebida que contenga este componente, no sé, composición química, ¿verdad? O composición natural de ciertos elementos naturales, ¿verdad? Se considera que la tasa del IVA es del 16%. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sigo sin aplicar esa tasa del 16 y sigo aplicando la tasa del 0%, pues ya sé que me voy a tener que pelear con la autoridad. ¿Por qué? Porque ya hay un criterio que está hablando sobre esta situación, ¿verdad? Que yo estoy en algún momento, pues desde mi perspectiva o desde mi óptica, creo que tener la razón de que no aplica la tasa del 16, pero la autoridad ya se está expresando, ¿verdad? Ya hay un criterio que dice pues que tengo que aplicar la tasa del 16. Entonces, ¿cuál sería la vía que tendría que seguir como contribuyente? Pues tendría que pelearme, ¿verdad? Tendría que ir a los tribunales a dirimir esa diferencia, ¿verdad? De criterio, en la que yo digo que mi producto al final es tasa 0 y la autoridad dice que es tasa 16. No sé si me expliqué y quedó claro. Sí, quedó claro. Muy bien, es importante el ir ya metiéndonos en este tipo de temas porque ya ahorita tenemos que dominar efectivamente qué es una consulta, eh, qué es una promoción que hago a la autoridad. Y ya no sé si quedó claro, al final cuando yo solicito que la autoridad se exprese o que me dé una respuesta, pues al final es una promoción, ¿sí? Estoy promoviendo un acto en el cual estoy obligando o forzando a que la autoridad me conteste, ¿verdad? Entonces, con una consulta, efectivamente, nada más que las consultas, pues son sobre algún criterio en particular. ¿Para qué? Para que la autoridad me aclare si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, que inicia en el artículo 34, ¿verdad? Que sería efectivamente esa obligación que tiene la autoridad de dar respuesta expedita, o sea, no se va a tardar 3 meses o un año, ¿verdad?, en darme una respuesta, porque por lo regular, pues es ya urgente, ¿verdad?, el saber cuál es en este caso, el criterio de la autoridad. ¿Por qué? Porque posiblemente esté afectando ya mi esfera jurídica y por más tiempo que pase, pues puedo dejar de contribuir y esto pues va a generar recargos y multas. Entonces, ahorita Miroslava nos va a hablar de esos tiempos que tiene la autoridad para dar respuesta. Vamos a ver cuáles son esas facultades de las autoridades fiscales para resolver esas consultas relativas a la metodología utilizada para determinar los precios de transferencia, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver ya en español, ¿verdad? Voy a tratar de explicarles, ¿verdad? Cuáles son esos precios que la ley indica y cuál sería esa metodología que tiene que seguir, en este caso, pues la autoridad y el contribuyente para poder, por un lado, hacer esos estudios de precios comparables, ¿verdad? De empresas de un mismo grupo, cuando en su momento deben de utilizar una metodología para no favorecer en exceso o demás, en este caso, a empresas del grupo con precios pues comparables, ¿verdad? O sea, precios que en algún momento darían a un tercero que esté fuera de ese grupo. Y es lo que vamos a revisar. Y a eso se refiere el artículo, en este caso, ¿cuál es el 34A? ¿Verdad? Y luego el 35 nos habla de validez de las circulares que emite, en este caso, la autoridad,
Del 36, la modificación de las resoluciones administrativas. Vamos a ver qué son las resoluciones administrativas. Y el 36 bis nos habla de cómo surten sus efectos las resoluciones administrativas que se indican. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver inicio. Miroslava, ¿estás lista? Sí, por favor. Muy bien, adelante. Ahí ya lo pueden ver. Sí, sí, ya se ve. Bueno, buenos días. El día de hoy yo les voy a presentar, como ya dijo el profe, del artículo 34 al 36 bis del Código Fiscal de la Federación. Lo que vamos a ver en esta presentación es la contestación de consultas, la facultad de las autoridades fiscales de resolver consultas relativas a la metodología utilizada para determinar los precios que se indican, posteriormente la validez de las circulares, la modificación de las resoluciones administrativas y por último, cómo surten sus efectos las resoluciones administrativas que se indican. Aquí recordemos que desde la exposición anterior ya estamos en el título 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla de las facultades de las autoridades fiscales. Bueno, como antecedentes tenemos esta del artículo 34, dice la reforma del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al decreto legislativo de fecha 20 de diciembre del 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre del 2007, modificó dicho precepto de manera tal que a partir de este año, las respuestas de la autoridad fiscal que recaigan a las consultas no serán obligatorias para los particulares. Como se desprende del nuevo texto del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, el objetivo fundamental de esta reforma en comento es impedir a los particulares recurrir a las consultas como medio de obtención intemporal de resoluciones de autoridad sobre situaciones fiscales reales y concretas que sean susceptibles de ser impugnadas. Más adelante vamos a ver que el artículo 34 tiene un pequeño apartado, un subtema que nos habla de esto, que fue adicionado, que habla de la impugnación que puede hacer un contribuyente sobre las consultas hacemos consultas y sobre las resoluciones que nos da la ley. Estas pueden ser impugnadas bajo ciertas situaciones que vamos a ver más adelante. Y dentro del artículo 34A, ese se refiere específicamente a las consultas sobre metodologías para precios en operaciones con partes relacionadas, las cuales comúnmente se conocen como Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia, o APA, por sus siglas en inglés. Anteriormente, en una solicitud de APA en cualquiera de sus variantes, el contribuyente incluía documentación, información, datos y otros antecedentes de la operación sujeta a consulta. Posterior al ingreso de la solicitud de la consulta en materia de precios de transferencia, la Administración Fiscal Mexicana, en caso de observaciones o para recopilar mayor información en caso de observaciones, se comunicaba con el contribuyente para solicitarla, sin hacer visitas presenciales a las instalaciones operativas del contribuyente. Esto quiere decir que antes, cuando un contribuyente solicitaba esto de las metodologías para precios, si la autoridad fiscal tenía alguna duda o le faltaba algo de documentación por recopilar por parte del contribuyente, esta solamente se comunicaba con el contribuyente para poder resolver esa duda, pero aquí nos dice que ahora las autoridades pueden visitar las instalaciones del contribuyente para poder recabar esa información y que sea más rápida.
eso es lo que les digo. Ahora podrán realizar un análisis funcional como parte de los procesos de estudio y evaluación de la información, datos y documentación presentados. Y esto lo pueden hacer en el domicilio fiscal del interesado, así como en sus establecimientos, sucursales locales, lugares en donde se almacenen mercancías o cualquier lugar donde el contribuyente pueda atender a la autoridad. Y bueno, para ahora sí entrar al artículo 34, este nos habla de la contestación de consultas. Y antes de explicar lo que viene en sí en el artículo, hay que definir lo que es una consulta. En el derecho mexicano, la materia administrativa y la rama fiscal resultan muy técnicas y complejas en su interpretación. Existen múltiples disposiciones que generan dudas, permitiendo al menos dos interpretaciones con efectos distintos. Afortunadamente, los particulares tienen la posibilidad de formular a la autoridad fiscal consultas. La consulta en materia fiscal es el derecho de petición que puede ejercer todo contribuyente a efecto de que la autoridad fiscal comunique su postura con respecto a la regulación que le corresponde aplicar en su carácter de ente público regulador. Así que básicamente dice que de pronto las leyes o el derecho mexicano en rama administrativa y rama fiscal pueden ser un poco complejos. De pronto podemos leer una ley y no nos queda del todo claro. Entonces, como mexicanos tenemos esa posibilidad o ese derecho de que nos resuelvan las consultas, dudas que tengamos por parte de la autoridad fiscal. Y aquí lo vemos como un derecho porque precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, de esto habla. Dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Entonces, básicamente esto, que nosotros como mexicanos tenemos ese derecho y existe esa obligación por parte de la autoridad fiscal de resolvernos estas dudas que tengamos, siempre y cuando se formulen de manera pacífica y respetuosa. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos dice el artículo 34. Dice, las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente. Número 1, que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. 2, que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieran modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. Que cuando nosotros hacemos una consulta, luego, hacemos la consulta y a los 2 días estos antecedentes y circunstancias nosotros los modifiquemos, ya fue posteriormente a que nosotros hicimos la consulta, pues en ese caso la autoridad no va a poder contestar a la que nosotros habíamos hecho en un principio. Y número 3, que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. Obviamente esto va a depender de qué tipo de consulta sea, pero hay que tomarlo en cuenta. Después tenemos este apartado en el artículo 34 que nos dice que la autoridad no va a quedar vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. Que puede ser que la autoridad nos dé alguna respuesta y de pronto existe una modificación en la ley de la que estamos nosotros haciendo nuestra consulta. En ese caso, la autoridad no va a quedar vinculada por esa respuesta que nos dé. Y aquí, como ya lo habíamos visto incluso en la clase pasada, la respuesta es únicamente para la persona que solicitó la consulta. En ese momento lo estábamos viendo. El contribuyente que haga esa consulta va a obtener su respuesta y esta no va a aplicar para ningún otro contribuyente. Cada quien tiene que hacer su propia consulta en caso de tener alguna duda o aclaración que hacer. Luego aquí tenemos este subtema dentro del artículo 34 que nos habla de la impugnación a través de medios de defensa. Igualmente aquí, para poder entender este apartado, tenemos que primero explicar pues a qué se refiere y por qué existe esta impugnación a través de medios de defensa.
Bueno, nos dice que la complejidad del sistema tributario que se maneja en México ocasiona serios problemas para cumplir de manera objetiva las leyes fiscales por parte del contribuyente, y es también difícil de verificar su correcta aplicación para las autoridades fiscales. Las leyes fiscales en México, con el objeto de resguardar los intereses del contribuyente, ha implementado en sus leyes fiscales diversos medios de defensa fiscal, como son los recursos de revocación, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. A través de estos medios, los contribuyentes pueden lograr hacer respetar sus garantías individuales, además de una correcta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales respectivas. En sí, lo que yo investigué en internet es que un medio de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial va a poder ejercer la función jurisdiccional, y lo que hace es como que dirime las controversias que existen entre el contribuyente y la autoridad fiscal, y es decir, que ya no es propia autoridad fiscal, la autoridad fiscal quien resuelve pues lo que está en cuestión, sino que un tercero ayuda a que esto se pueda resolver. A eso se refiere con medios de defensa, y recordemos que la impugnación es como cuando se solicita la nulidad de algo porque se demuestra que es injusta o ilegal, o es como refutar o rechazar algo en cuestión. Entonces, lo que nos dice el artículo es que las respuestas recaídas a las consultas, a que se refiere este artículo, no serán obligatorias para los particulares, por lo cual estos podrán impugnar a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. Es básicamente eso, que las respuestas que recaigan sobre las consultas, que ya vimos anteriormente, las que el contribuyente haga, no van a ser obligatorias para los particulares. Entonces nos dice que por medio de estos medios de defensa, el contribuyente puede impugnarlas y ya. Y bueno, Sí, Miroslava, perdón, no te quería interrumpir porque vas muy bien, pero sí es importante comentar de los 3 medios de defensa que comentabas. El recurso de revocación sí lo resuelve la misma autoridad. Creo que ya en algún momento lo habíamos comentado, ¿sí? Que en su momento, cuando hay una emisión de alguna multa, ¿sí? Ya sea emitida por recaudación o por auditoría, ¿verdad? Al final, quien va a resolver es jurídica, o sea, hablando de administraciones, obviamente del SAT, pero al final sigue siendo el mismo SAT. Entonces, por lo regular, todos los recursos de revocación que se presentan directamente a la administración desconcentrada jurídica del SAT, pues vienen a resolver favorablemente para el SAT. Entonces es por ello que se pueden interponer otros medios de defensa, ¿verdad? Entre ellos el juicio de nulidad, que se interpone en este caso como segunda instancia, ¿verdad? En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Que sería segunda instancia. Y la tercera instancia, que es el juicio de amparo, sería ya ante los tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados son tribunales especializados en materia pues administrativa o fiscal, ¿verdad? Y ya como última instancia pues sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante que se tenga en claro pues, ¿cómo se puede decir? Este seguimiento, ¿verdad? Que puede dar algún contribuyente, pues ahora sí que directamente a esa defensa que en algún momento pudiera interponer ante la autoridad. Entonces, tienen esas instancias de defensa. Adelante, Miroslava. Ok. Dentro del artículo 34, seguimos en este artículo. Otro subtema es el plazo para la contestación, que nos dice que las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código. El artículo 69 nos habla de la reserva sobre los datos que se conozcan de las declaraciones. Eso también ya lo estábamos platicando, que también es obligación del SAT
mensualmente publicar un extracto de las principales resoluciones que se hacen respecto a los contribuyentes. Y esto, pues teniendo en cuenta el artículo 69 de este código, que nos habla básicamente de se pueden publicar estas resoluciones, pero al tener en cuenta lo del artículo 69 es que pues se van a cuidar, por así decirlo, los datos que se conozcan de cada contribuyente, o sea, cuidando esa parte. Okay. Bueno, posteriormente ya tenemos el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación, y este se titula Facultad de las autoridades fiscales de resolver consultas relativas a la metodología utilizada para determinar los precios que se indican. Bueno, este nos dice que las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas en los términos del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de la determinación de precios en operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Siempre y cuando el contribuyente presente la información, datos y documentación necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación. Nos dice que las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo podrán surtir efectos en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los 3 ejercicios fiscales siguientes a aquel en el que se hayan solicitado. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso en los términos de un tratado internacional de que México sea parte. La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. Bueno, la verdad es que este tema del artículo 34 no lo tengo muy claro, así que no sé si quiera explicar algo, profe, porque no entiendo muy bien esto de la metodología utilizada para determinar los precios. Sí, de hecho, el mismo 179 menciona pues distintos procedimientos, ¿sí? Para poder en su momento pues llegar, como les mencionaba, a determinar un precio que sea utilizable en partes relacionadas y que sea un precio comparable con partes que no son relacionadas. ¿Qué es una parte relacionada? Aquí es donde sería importante, yo creo que puntualizar. Una parte relacionada son empresas, como les mencionaba, de un mismo grupo. ¿Y cómo se consideran empresas de un mismo grupo? Pues tendremos que irnos a las, ahora sí que, pues normas de información financiera, que en la NIF B7, B8, sí nos habla de estas, pues ahora sí que este tipo de grupos de empresas que tienen accionistas en común, ¿sí? Al hablar de accionistas en común, se está, pues de cierta forma, entrando ya a un concepto de una obligatoriedad que tienen esas empresas de, en primer lugar, dictaminar sus estados financieros, de consolidar su información financiera. ¿Por qué? Porque de cierta forma dejan de ser, para efectos financieros, una entidad por separada, sino que tienen en su momento negocios en común, accionistas en común, y obviamente que pueden en algún momento comprar y vender productos entre ellas mismas. Entonces, al hacer ese tipo de actividades comerciales, pueden verse beneficiados. ¿Cómo se ven beneficiadas? Son empresas del mismo grupo, pues disminuyendo, en este caso, el precio de venta, ¿verdad? O incrementando el costo, depende obviamente de qué parte de o qué empresa seas, si la que estás comprando o la que estás vendiendo. Si eres la empresa que vendes a otra empresa del grupo, imagínense que es un impacto, por ejemplo, en nuestras finanzas personales. Yo tengo la cartera ahorita en la bolsa trasera del pantalón, ¿verdad? Y la saco y la meto en la bolsa delantera.
soy más rico o más pobre? Sigo igual, ¿verdad? O sea, tengo el mismo dinero. Este mismo efecto pasa en las empresas del grupo. Cuando compran y venden, no se genera una utilidad o una pérdida real, sino que se queda, obviamente, en las mismas finanzas del grupo. ¿Queda clara esta parte? ¿Sí? Mientras que para uno hay una utilidad, para otro hay un costo, ¿sí? Uno vende, otro compra, ¿sí? Pero como son los mismos accionistas, como se consolida la misma información financiera, quedan en esa misma esfera, se puede decir, administrativa o operativa. Entonces no se genera una utilidad real. Pero ¿qué pasa cuando vendemos ese mismo producto a una empresa o a un tercero, obviamente fuera de ese grupo? En ese momento sí se genera una utilidad real. ¿Por qué? Porque aquella empresa, ¿verdad? Nos va a pagar y ese pago que nos da, pues obviamente va a estar integrado por un precio de costo más un porcentaje de una utilidad. Entonces, esa utilidad se puede considerar que es real. Entonces, cuando hablamos de operaciones con partes relacionadas, en términos de este artículo 179, es que estamos realizando operaciones con una empresa que tiene accionistas en común. ¿De acuerdo? Entonces, si disminuye el precio de venta y este precio de venta es menor al precio que le di a ese tercero, al que le vendí un producto similar, idéntico, con las mismas condiciones de pago, etcétera, pero estoy beneficiando a esta empresa del grupo, entonces tengo que pues informar al SAT el por qué estoy dándole ese precio. Entonces, cuando hablamos de esas consultas que hacen los contribuyentes a la autoridad, ¿verdad? Cuando en su momento determinaron un precio con una metodología que en su momento es válida y autorizada por la autoridad, entonces tengo que demostrar que efectivamente mi costo es el mismo, pero puede ser que en algún momento los beneficios que estoy trasladando a esa empresa del mismo grupo, pues son de mercado, ¿sí? Son los mismos que podría dar alguna empresa en condiciones similares. No sé si en español les pude explicar eh, y si no, como les decía, tengo ahorita una presentación preparada para tratar pues ahora sí que abundar un poquito más sobre ese tema, porque sí es importante, aunque caemos obviamente en una ley que no es parte de nuestro estudio, pero como les mencionaba, hay una correlación para poder entender por qué viene esta regulación del artículo 34A. Siempre que vemos una A, una B, un bis, un ter, un cuarter en la ley, significa que ha habido adiciones al artículo original. ¿Qué significa? Que pues obviamente se está ampliando este concepto, ¿verdad? De las consultas que originalmente nacieron en el artículo 34 y como Miroslava ya también nos lo comentaba, hubo modificaciones de entrada al artículo 34. No fue suficiente y entonces agregan un artículo 34A para que sea un artículo que regula específicamente este tipo de actividades o operaciones que se realizan entre empresas de un mismo grupo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a abundar un poquito más sobre este tema. No lo vamos a ver a profundidad. Preparé una presentación, se puede decir un poco light para que nos ajuste el tiempo, pero para que quede un poco más claro el por qué la autoridad pide pues que se modifiquen en caso de que no se hayan determinado precios comparables, pues las condiciones, ¿para qué? Para que se modifique ese precio que di a esta empresa del grupo en la que, pues de cierta forma, la única intención fue, pues, beneficiarla, ¿verdad? Adelante, Miroslava. Bueno, aquí
para entenderlo, no sé si esto vaya a funcionar un poquito también para entenderlo mejor, pero aquí en la página del SAT hay una partecita donde dice solicita una resolución en materia de precios de transferencia, que es lo que estamos viendo. Y aquí dice trámite mediante el cual los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas obtienen una resolución por parte de la autoridad fiscal respecto a las metodologías utilizadas para la determinación de los precios o montos de dichas operaciones. Y aquí nos dice quiénes lo presentan, pues personas físicas y morales del régimen general. Y aquí donde nos habla del fundamento legal, pues aquí vemos que es el Código Fiscal de la Federación en el artículo 34 que estamos viendo ahorita. Aquí nos dice cómo hacerlo y bueno, solo era para ver un poco cómo lo encontramos en el portal del SAT. Y bueno, vamos ahora con el artículo... El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos habla de la validez de las circulares. Entonces, para esto vamos a definir lo que son las circulares en materia fiscal, que dice que son comunicaciones internas de la administración pública expedidas por autoridades superiores para dar a conocer a sus inferiores instrucciones, órdenes, avisos o la interpretación de disposiciones legales. Las circulares son obligatorias para las autoridades administrativas que las expiden. Entonces, ahora que sabemos qué son las circulares, que son estas comunicaciones que nos expide la administración pública para dar a conocer a los inferiores órdenes, avisos, todo lo o cosas nuevas que se hayan añadido. Para eso sirven las circulares. Y ahora sí, lo que nos dice el artículo 35 sobre la validez de las circulares es que los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, quiere decir que los funcionarios que estén facultados debidamente van a poder dar a conocer a otras dependencias el criterio que éstas deben seguir para aplicar las disposiciones fiscales, y esto no va a ocasionar que nazcan obligaciones para los particulares y puede ocasionar derechos para estos siempre y cuando estas sean publicadas por el Diario Oficial de la Federación. Si no son publicadas por tampoco ni obligaciones ni derechos para los particulares. Y bueno, ahora vamos con el artículo 36. Perdón, antes de que pase, Miroslava, efectivamente este artículo 35 nos habla de estas circulares, ¿sí? Que habla de diversas dependencias, ¿sí? Que pueden publicar, ¿verdad? Ciertos criterios, pero al final nosotros los conocemos, ¿verdad? Como criterios no vinculativos, y esos criterios no vinculativos es que no son obligatorios en este caso para los particulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía resulta que es una opinión, como su nombre lo indica, un criterio, es una posición, en este caso de la autoridad, ante alguna, ¿cómo se puede decir? Pudiera ser cómo la autoridad, se puede decir, puede en su momento interpretar. Ya sabemos que cuando vimos este tema de la interpretación, ¿verdad? De la ley, hablábamos que en algunos casos la autoridad, pues obviamente en su interpretación de la ley puede pues ver que está favoreciéndose ella misma, ¿verdad? Dejando obviamente en un estado de indefensión al contribuyente. Entonces, ¿qué pasa cuando el contribuyente ve que sus derechos han sido coartados, ¿verdad? Por ese artículo y que pues de cierta forma vienen a afectar su esfera jurídica de sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pues va a ampararse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley, lo mencionamos en algunos casos, es inconstitucional. ¿Qué quiere decir?
que va en contra de la naturaleza propia de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a salvaguardar, en este caso, los derechos humanos del contribuyente, ¿sí? Digo, lo pongo como ejemplo nada más. ¿Qué pasa cuando la ley va más allá? Entonces, la autoridad, pues, en su momento se va a, pues ahora sí que se, se va a, se me fue la palabra ahorita, ¿cómo se le llama? Mm, va a exponer, obviamente, en este caso, sus criterios, ¿verdad? ¿Cuál es su posición ante cierto criterio o ante cierto artículo? Puede decir el contribuyente, si yo lo entiendo de esta forma, la autoridad dice no, ¿sí? Es de esta otra. Y es en donde ya Miroslava nos decía, bueno, hay un tercero, que son en este caso los tribunales, quienes van a dirimir, o sea, van a dar la razón a uno o a otro, ¿verdad? No puede ser que los dos sean dueños de la razón o que los dos en su momento vayan a tener un beneficio. Claro que no, ¿verdad? Por eso es importante distinguir y poder identificar quién es el que tiene la razón. Entonces, la autoridad dice, pues yo no sé quién tenga la razón, pero este sería mi criterio. Por eso es que no es obligatorio todavía, sino que es simplemente la posición de la autoridad ante algún hecho o situación en concreto que les mencionaba que va obteniendo conforme lo van consultando, ¿sí? Obviamente quien tiene la idea o la experiencia total, pues es la autoridad, porque si fue un contribuyente que le está consultando sobre algún caso en particular, y luego después ya son dos o tres o cuatro, y es sobre ese mismo sentido, entonces si ninguno de ellos se ha amparado, ninguno de ellos ha iniciado facultades, en este caso, ¿verdad? Perdón, facultades no, ha iniciado los medios de defensa, entonces lo único que hace la autoridad es, caray, ya veo que muchos son los inconformes, pues para que no se vaya esto más arriba, ¿verdad? A otro nivel, pues una vez les voy a aclarar cuál es mi posición. No sé si quede claro esto ya, ahora sí que comentado en español, porque sé que a veces son temas un poquito complicados, ¿verdad? Pero creo que con esta explicación creo que ha quedado un poquito más claro. ¿Es así? Sí, para mí sí. Adelante, entonces. Ok, bueno, entonces el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la modificación de las resoluciones administrativas. Entonces, para poder comprender también este artículo, pues vamos a definir qué son las resoluciones administrativas. Este es el acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa. Se trata de una norma cuyo alcance está limitado al contexto del servicio en cuestión y cuyo cumplimiento es obligatorio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una resolución administrativa. Bueno, sí, como ya vimos la consulta, este puede ser un ejemplo de consulta y la resolución, lo que el contribuyente pregunta o hace la consulta y la resolución administrativa pues lo siguiente, lo que hace la autoridad. Esto no tiene nada que ver con la materia fiscal, pero nada más es para darnos una idea de cómo funciona. Entonces aquí dice Dirección de Ecología, el nombre de una persona, se le notifica por medio de la presente la resolución administrativa concerniente a su petición de. Entonces aquí esta persona hizo esta petición de que el árbol que se ubica frente a su domicilio, ubicado en calle Cerrada de los Lamentos, bla, 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 lo que hace la autoridad o la persona que ella, bueno, aquí podemos ver que la autoridad viene siendo el gobierno municipal de Temascaltepec, del Estado de México. Entonces dice, dándose la orden a los empleados de limpia y foresta municipal de podar o en su caso talar el árbol. O sea, quiere decir que aquí esta persona hizo esta petición o esta consulta de que el árbol pues está rompiendo el pavimento y la banqueta que están por su casa. Entonces lo que hace la autoridad, el gobierno municipal, es darle esta resolución administrativa donde le da la orden a los empleados de limpia y foresta que poden y que si es necesario talen ese árbol.
Es básicamente, es un ejemplo nada más para entender cómo un contribuyente puede hacer una consulta y la resolución administrativa es pues la concerniente de esta consulta, lo que la autoridad puede responder en su caso a lo que dice, a lo que pide o lo que pregunta el contribuyente. Entonces ahora sí lo que nos dice el artículo 36 es que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Aquí estamos hablando de resoluciones administrativas de carácter individual, o sea que son solamente para un contribuyente en específico. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas pues para más contribuyentes, para todos, carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. Aquí nos habla de cuando hay modificaciones en estas resoluciones. Bueno, este apartado del artículo 36 nos habla, dice que se podrán revisar las resoluciones administrativas desfavorables. Las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención de las disposiciones fiscales, podrán por una sola vez modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos y sin que haya prescrito el crédito fiscal. Lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. Este apartado nos habla básicamente de cuando la autoridad emite alguna resolución que pudiera ser pues errónea. Nos dice que así como los contribuyentes pueden cometer errores dentro del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, también la autoridad fiscal puede cometer errores cuando emite algún tipo de resolución, lo que puede parar perjuicios a los particulares. Cuando derivado de las facultades se emita una resolución que determine... Se quitó la presentación. Cuando derivado de las facultades se emita una resolución que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente revisado y que éste contenga errores que afecten su esfera jurídica, hay un procedimiento que no siempre se explota y que constituye un medio de defensa, que es la reconsideración administrativa. Esta es una facultad de la autoridad que consiste en la revisión por parte del SAT de las resoluciones administrativas emitidas por sus subordinados jerárquicamente que pudieran ser desfavorables para un contribuyente particularmente o específico, siempre y cuando que se demuestre que esta resolución hayan sido emitidas en contravención a las disposiciones fiscales, pues la autoridad por única ocasión tiene la posibilidad o va a poder modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente o de los contribuyentes que estén involucrados. Pero obviamente para esto pues tiene que haber un proceso y se tiene que, o sea, de manera que se pueda demostrar que esta resolución es errónea o que hay algo que esté, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues afectando al contribuyente o a los contribuyentes de alguna manera. Por una sola vez la autoridad va a tener esa posibilidad de modificar esta resolución. Y bueno, ok, el artículo 36 bis nos habla de cómo surten sus efectos las resoluciones administrativas que se indican. Bueno, las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que siendo favorables a particulares determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución y ésta se otorgue en los 3 meses siguientes al cierre del mismo. Al concluir el ejercicio para el que se hubiera emitido una resolución de las que señala el párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para que dicte la resolución que proceda.
Bueno, aquí nos habla de las resoluciones administrativas que son específicas para un contribuyente o para una agrupación, que tienen que ver con impuestos que otorguen una autorización y que sean favorables a particulares, o cuando determinen un régimen fiscal. Estas van a surtir sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen, o sea, tienen la oportunidad de ser, o más bien van a surtir sus efectos en ese ejercicio fiscal del contribuyente cuando se haga la resolución, o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado esa resolución. Y eso se otorgue en los 3 meses siguientes al cierre del mismo. Porque ya habíamos visto en el plazo de las contestaciones que se pueden hacer hasta en 3 meses a partir del momento en el que el contribuyente lance una consulta para que se le resuelva o para que se le dé una resolución administrativa. Y bueno, de aquí también dentro del mismo artículo 36 bis, tenemos este subtema que nos habla de las excepciones de las resoluciones. Y nos dice que este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago en parcialidades, aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga la ley para la deducción en inversiones en activo fijo y a las que se refiere el artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta, que a lo que se refiere con esto del artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta es a las instituciones que componen el sistema financiero mexicano que paguen intereses que nos explica en este artículo. Entonces, lo que comprendí de esto es que lo que vimos anteriormente del artículo 36 bis no se va a aplicar a las autorizaciones relativas a prórrogas, es decir, cuando se prolonga un pago en parcialidades, cuando se hace oportunidad de pagarlo después, o sea, más adelante o en parcialidades, tampoco en la aceptación de garantías del interés fiscal, o las que obliga la ley para la deducción en inversiones en activo fijo, y pues las que les comento del artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, es todo lo que tengo en cuanto a la teoría aquí. Y bueno, no sé si quiere comentar algo o paso con el caso práctico. No, adelante. Adelante. Yo creo que, se ha abordado, pues ahora sí que excelentemente bien la exposición, a pesar de ser un tema, pues, complejo, ¿verdad? Creo que pues ahora sí que pasado la prueba. Entonces, pues, adelante con el caso práctico, Miroslava. Ok, bueno. Voy a quitar esto porque... Ok, bueno, aquí vamos a ver cómo en el portal del SAT nos dice que realiza tu consulta en línea sobre la aplicación de disposiciones fiscales en situaciones reales y concretas. Aquí nos dice que nos sirve para presentar consultas en línea o solicitar información de criterio sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones fiscales en situaciones reales y concretas, que es lo que veíamos, a lo que le llamamos que es una consulta. Incluso aquí podemos ver que en el fundamento legal tenemos el Código Fiscal de la Federación y aquí tenemos el artículo 34 y 36 bis. Entonces, bueno, aquí abajo en el portal del SAT nos dice paso a paso cómo podemos hacer esto. Y bueno, aquí yo no lo puedo hacer, pero les voy a poner un pequeño video donde se explica, porque pues obviamente yo no puedo poner aquí los datos, pero dice, da clic en el botón iniciar. Aquí tenemos que capturar el RFC, contraseña, captcha y selección de la e-firma, que es lo que ya estamos viendo, la firma electrónica. Da clic en el botón enviar y ya cuando hacemos esto nos metemos a donde tenemos que, bueno, aceptamos términos y condiciones y ya aquí podemos dar clic en la opción consultas, seleccionar la materia sobre la cual va a tratar la consulta que vas a presentar, dar clic en el botón siguiente, capturar la información que el formato electrónico solicita, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver en un video. Y bueno, aquí encontré como una plantilla de una consulta presentada por los contribuyentes. Aquí lo encontré que es una consulta especializada, no es específicamente lo que estábamos viendo, pero para darnos una idea,
Aquí dice, ¿en qué consiste el servicio de consulta especializada? En proporcionar una respuesta clara y concreta a través de la emisión de un dictamen con la opinión de un organismo técnico especializado en materia tributaria sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales, federales o aduaneras. Entonces aquí podemos ver que esta puede ser una plantilla para que un contribuyente, por medio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, haga una consulta hacia la autoridad. Entonces aquí podemos ver lo que nos pide, lugar de presentación de la consulta, el estado, el municipio, la fecha, en representante legal, en caso de que el consultante sea una persona moral, pues aquí su información, sus datos, luego ahora sí los datos del consultante y los autorizados, que señala los datos de las personas autorizadas por el consultante, que el contribuyente pues tiene que definirlas. Y ya pues esto, una vez llenado, también domicilio fiscal, bla, 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 aquí podemos poner antecedentes, consultas, lo que ya habíamos visto, que aquí tenemos que ser muy específicos en los antecedentes para que la autoridad sí nos pueda dar una respuesta. Y aquí pues ya narrar de manera clara y precisa el planteamiento, la consulta que en este caso el contribuyente pudiera tener hacia la autoridad. Aquí se firma y esto es lo que se puede enviar para que la autoridad nos pudiera contestar. Aquí encontré un formato que yo creo o pienso que se utilizaba antes de esta reforma, que ahora se puede hacer por medio de, bueno, en línea, pero había leído que antes también era común hacer este tipo de consultas por escrito y tú mismo llevarlas a las oficinas para que te pudieran contestar. Entonces, pues es lo mismo. Aquí pones el nombre del contribuyente y dice, por mis propios derechos en mi carácter de contribuyente de esta administración con RFC, pones el RFC, por medio del presente escrito, comparezco a exponer lo siguiente. Entonces aquí se pone la consulta. De igual manera, pues aquí los hechos, soy una persona moral con capacidad de goce y de ejercicio. Aquí obviamente, pues dependiendo de si es una persona física o moral la que está haciendo esta consulta. Y lo mismo, firmar al final, nombre del contribuyente y así. Entonces, la verdad no estoy segura, pero supongo que esto era algo que se hacía antes para hacer una consulta, antes de que ahora, bueno, es mucho más sencillo hacerlo por medio del portal, o como lo vimos aquí, con este tipo de Se sigue plantillas. haciendo, Miroslava. Ok. Se sigue haciendo. Recordemos que no todos tienen acceso, ¿verdad? Ahora sí que a medios electrónicos. Entonces, digo, es todavía una práctica pues normal, ¿sí? En la cual se puede pues todavía presentar este tipo de consultas a la autoridad directamente, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, pues esta sería la forma de hacerlo así por escrito, que es básicamente lo mismo, pero aquí una persona escribiendo paso por paso, su RFC, sus datos, su firma y la consulta que tiene. Lo que sí la veo un poquito quedada porque no tiene obviamente datos actuales como su correo electrónico, su número de celular, que son ya pues sí, datos son que hoy en día se solicitan, ¿verdad? Que aquí todavía no los veo. Así es. Muy bien. Entonces ya con esos datos pues se puede hacer la consulta. Y aquí encontré un video, pero creo que no se va a escuchar porque no compartí con audio y no sé cómo compartir con audio. Pero es para que vean, como yo no les pude enseñar a quién realizar consultas, si yo le doy a iniciar, obviamente me va a pedir los datos, entonces yo no les puedo enseñar cómo se hace paso por paso lo de la consulta, pero aquí en este video sí se explica, nada más que, bueno, me dicen si se escucha. Está corto. ¿Sí lo pueden escuchar? No. No se escucha. A ver, voy a intentar compartir con audio, pero no sé cómo se hace eso. A ver si ya lo puedes hacer. Es que la otra vez me explicaron cómo se hace, porque aquí... A la hora de que compartes,
a la hora que compartes en la flechita, Ujú. te pone Las las pantallitas. páginas que tienes abiertas y arribita del lado izquierdo dice incluir sonido del equipo. Es que a mí no me parece esa cosa. De hecho, el otro día en una exposición en francés también estaba intentando hacerlo y ¿No te le parece? mandé, no, le compartí. A ver si no, si pueden ver aquí. Yo pico aquí. Ah, no, no me deja enseñarles, pero no me aparece esa opción. No sé, debe de haber otra manera aquí en esta computadora, pero no sé cómo. Entonces, Sí, porque eso es lo normal. A la hora que compartes con la flechita, se pone la flecha hacia abajo y ya te aparece pues tus pizarras, tus ventanas, escritorio, todo. Y del lado izquierdo, antes de la imagen, tiene un recuadrito que puedes darle el clic, incluir sonido del equipo. ¿Es lo que no te aparece, Miroslava? sí, eso no me aparece. Debe de haber otra manera, pero... Pues igual, si lo quieres compartir así, yo creo que se ve bueno, pues al final todo el ok. procedimiento, ¿no? Sí, al final, o sea, la voz está explicando paso por paso, pero si lo observan, ahí mismo dice todo, pues. De Ahí acuerdo. van viendo cómo se hacen. Entonces se los voy a poner.
Bueno, el video sí está más interesante con voz, pero pues es básicamente el proceso de que se tiene que hacer en el portal para nosotros poder hacer una consulta. Aquí, esta parte nos dice consulta o solicitud, que pues básicamente vienen de la mano, pero aquí en este caso se hizo una solicitud y pues el proceso es el mismo. Ahí ya pudimos ver cómo son 7 pasos y es importante, ahí incluso en una parte dice que al lado de cada cosa que nos pide el SAT hay una pequeña pestañita con un signo de interrogación, que es asistencia que nos da el SAT para poder entender qué es lo que nos está pidiendo y cómo enviarlo para que nuestra solicitud o consulta sea válida. Y pues ya sería todo de mi parte. Ok, Miroslava, muchas gracias. Un aplauso a su compañera. Excelente presentación. Ahora sí, vamos al apartado de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna duda? ¿Algún tema en particular que no se haya entendido, que no haya quedado claro? Ahorita es el momento de preguntarle a Miroslava para que nos aclare todas las dudas. Ah, no es cierto, yo igual le ayudo. ¿Todo bien, jóvenes? Yo, maestro. A ver, dime, Luis Francisco. Bueno, la parte que explicaban anteriormente sobre que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas, significa que la autoridad podrá revisar de forma libre sin acatar alguna facultad o obligación, ¿no? Así, pues, podrá revisar las resoluciones como desfavorables a los contribuyentes y si estas pueden demostrar que pues fueron emitidas sin acatar alguna regla o alguna norma, pues la autoridad podrá revocarlas o modificarlas, ¿no? Es correcto. Si en caso de que alguna resolución tuviera algún vicio de fondo, ¿qué significa vicio de fondo? Que no esté correctamente fundado, que no se haya equivocado, en este caso el funcionario, y esté en su momento incorporando algún artículo que no sea correcto, eh, alguna, eh, no sé, eh, alguna cláusula en particular, digo, no tanto cláusula, sino alguna, eh, no sé, ¿cómo lo puedo decir específicamente para que quede claro? Eh, algún párrafo en particular, porque ustedes saben que en la misma ley, en el código, a veces cuando no se cuentan correctamente los párrafos, ¿verdad? Podemos caer en algún error, ¿verdad? Porque ya lo vimos, por ejemplo, ahorita lo que Miroslava nos estaba comentando, que eran apartados, pues son, al final, no es otra cosa más que un párrafo de un mismo artículo, pero que lo van pues ahora sí que como creciendo a chipotes, no sé si me explico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el artículo nos habla de algún tema en particular, pero los párrafos entre uno y otro ya no son compatibles porque nos están hablando de temas distintos. Entonces puede ser en algún caso, tanto para el contribuyente como para la autoridad, confuso. Y más cuando ya son artículos que han sido adicionados constantemente con nuevos párrafos, entonces fácil nos podemos perder, ¿verdad? En el momento en que estamos contando párrafos, a lo mejor la resolución fue emitida párrafo octavo, ¿verdad? Y resulta que no era el octavo, era el noveno, ¿verdad? Y entonces obviamente va a perder todo el sentido de esa resolución. No sé si quede claro, Juan Francisco. Perdón, Luis Francisco, ya no tengo que cambiar el nombre. Sí, sí quedó claro, maestro. Sí, entonces por ello, ¿no? De que puede la autoridad en algún momento cuando detecte que hay alguna situación ahí errónea, perdón, que voy a conectar mi máquina que ya se le está acabando la batería. Cuando ve alguna situación que no ha quedado clara, entonces pues lo que hace es modificar, corregir correctamente el sentido de la resolución que en algún momento ya pudo haber sido publicada erróneamente
o en su caso, pues abundar más sobre el tema, ¿verdad? Que no haya quedado claro, que haya faltado profundidad, ¿verdad? Y que no haya sido, pues, correctamente abordado por quien en su momento lo emitió. Entonces, en ese caso, la autoridad puede efectivamente modificar sin que esto genere mayores beneficios que los que, pues, en su momento tenga el contribuyente, ¿verdad? Y no significa que a la hora que se modifique se puede impugnar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento sí, posiblemente hubo algún detrimento, ¿verdad? O alguna afectación al contribuyente que hizo la consulta, que en su momento, pues obviamente le contestaron erróneamente, pero entonces, independientemente de que se modifique la resolución por parte de la autoridad de forma genérica, pues obviamente el contribuyente afectado tendrá pues otras vías para defenderse, ¿verdad? Y en su momento podrá pues irse, en este caso, a presentar un amparo, por ejemplo, ¿no? Pero ya sería pues en lo particular. En lo general, la resolución que haya sido ahora sí que una afectación, pues seguirá siendo una afectación. Y a partir de que la autoridad modifique su criterio o aclare la consulta, ya será a partir de esa fecha en adelante que generará beneficios. ¿Sí queda claro, Luis Francisco? Sí. Muy Perdón, bien. aparte que dice discrecionalmente, se significa que la autoridad podrá decidir si hacerlo o no, de Es forma libre. correcto, exacto, sí. Esa es la discrecionalidad, que por lo regular muchas de las facultades de la autoridad son discrecionales. O sea, en otras palabras, si quiere lo hace y si no, no. Ah, ok. Sí, ya quedó claro. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más que tenga dudas? Ahorita es el momento. Ya tenemos 2 minutitos para aprovecharlos en caso de que tengan dudas. Quiero comentarles entonces, si no hay dudas, desde la semana pasada omití comentarles que ya sus calificaciones estaban en la plataforma de Ciaru. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración, todos están conformes con su calificación, sus inasistencias, ¿todo bien? Sí, muy bien. Entonces quedan ya como válidas esas inasistencias, esas calificaciones. Yo todavía puedo pues modificarlas, ¿sí? Todos los que tengan 10 todavía pueden sacar 9. Muy bien. Entonces, inasistió Alex y Nairobic y Ángel, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. El siguiente tema va a correr a cargo de Marta, ¿de acuerdo? Sería del artículo 42 al artículo 49. Si no se asusten, de entrada parecieran que son muchísimos, pero son algunos cortitos, entonces es por ello que pues Marta nos va a hacer una excelente presentación, yo lo sé, no lo dudo. Entonces, Marta, puedes mandar tu presentación, pues ya en cuanto la tengas, ¿de acuerdo? Para poderla revisar. Y pues entonces nos vemos la próxima clase. Ok, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Nos vemos. Buen día. Ah, profe, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.